Bienvenidos y bienvenidas a este podcast titulado La educación en la era digital. Reflexiones sobre los desarrollos educativos y pedagógicos logísticos. Un espacio de diálogo académico donde exploraremos los desarrollos educativos y pedagógicos desde una perspectiva crítica y reflexiva, reconociendo la importancia de comprender las dinámicas logísticas que configuran y, a menudo, interpelan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este es un lugar para detenernos a pensar la educación con memoria, porque, como bien señala Paulo Freire, 1970, no es posible transformar la realidad educativa sin una comprensión profunda de su historicidad. Para entender lo que hacemos hoy en las aulas, resulta imprescindible mirar hacia atrás, indagar en nuestras raíces pedagógicas y preguntarnos, ¿de dónde provienen nuestras ideas sobre educar? ¿Qué nos legaron los pensadores clásicos de la pedagogía? ¿Y cómo esos aportes continúan moldeando las prácticas actuales? En esta ocasión, les propongo una breve travesía por la historia de la pedagogía. Si bien no pretendemos hacer un recorrido exhaustivo, sí buscamos rescatar algunos hitos clave que nos permitan comprender que muchos de los dilemas que hoy debatimos ya eran motivo de discusión desde hace más de un siglo. Autores como Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Herbart y, más adelante, Dewey, Montessori o Freinet aportaron visiones que aún hoy inspiran y orientan múltiples enfoques pedagógicos. Altarejos et al. 2007, Díaz Barriga, 2009. Asimismo, se puede ignorar el papel que en las últimas décadas han tenido las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, las cuales han transformado profundamente las formas en que enseñamos y aprendemos. Según Cavero, 2006, las TIC no solo ofrecen nuevas herramientas didácticas, sino que exigen una reconfiguración del rol docente y de los procesos pedagógicos tradicionales. En este sentido, nos preguntamos, ¿cómo impactan estos avances en las lógicas pedagógicas convencionales? ¿Estamos ante un verdadero cambio de paradigma o simplemente ante una adaptación tecnológica de modelos ya existentes? Hoy reflexionamos entonces sobre cómo la lógica de los desarrollos educativos se entrelaza con el contexto histórico y cómo esta interacción puede brindarnos claves valiosas para interpretar las tendencias actuales en el ámbito educativo. Siguiendo a Tenti Fanfani, 2009, comprender la educación exige no solo analizar sus formas presentes, sino también sus condiciones históricas de producción y transformación. Les invitamos a pensar juntos, a cuestionar lo establecido y a construir saberes desde la memoria, el pensamiento crítico y la esperanza en una educación más justa, consciente y transformadora. Abordando los temas que componen el presente trabajo audiovisual. Los primeros modelos educativos. Para comprender los desarrollos educativos contemporáneos, es imprescindible retroceder en el tiempo y analizar cómo han evolucionado las pedagogías y las estructuras institucionales encargadas de educar. Desde la antigua Grecia, con filósofos como Platón y Aristóteles, hasta los profundos cambios provocados por la revolución industrial en la Edad Moderna, la historia de la educación ha estado atravesada por la necesidad de organizar, distribuir y transmitir el conocimiento de manera sistemática. Gewirtz y Beach, 2004. En sus orígenes, la educación tradicional respondía a modelos elitistas y selectivos, como se observa en la Academia de Platón, donde se concebía la formación del ciudadano ideal, o en la propuesta aristotélica que articulaba ética, política y educación como ejes fundamentales del desarrollo humano. Platón, siglo IV a.C., Aristóteles, siglo IV a.C., 2004. Más adelante, con el auge de la industrialización, surgieron las primeras instituciones escolares masivas, las cuales introdujeron una lógica organizativa basada en la eficiencia, la estandarización y la jerarquización del saber. Este modelo logístico, aún perceptible en muchos sistemas educativos actuales, tenía como objetivo principal la transmisión ordenada del conocimiento y la clasificación de los estudiantes según su rendimiento. Popkewitz, 1994. Desde una perspectiva estructural funcionalista, Emil Durkheim consideró la educación como un mecanismo fundamental de socialización. Según este autor, educar consiste en incorporar al individuo a la colectividad
mediante la transmisión de normas, valores y creencias compartidas por la sociedad. Durkheim, 1922-1990. Así, la escuela actúa como una institución que no solo instruye, sino que moldea las conciencias individuales para asegurar la cohesión social. Actualmente, aunque la función normativa de la escuela persiste, ésta se enfrenta a un escenario mucho más complejo, caracterizado por la multiplicidad de discursos culturales, avances tecnológicos vertiginosos y tensiones políticas que desafían su rol tradicional. Como señala Bauman, 2003, vivimos en una modernidad líquida donde las instituciones, incluida la escuela, deben adaptarse constantemente a nuevas condiciones y demandas. Por tal razón, se hace una breve descripción en el tema que se relaciona a continuación. La transición hacia la educación moderna. En el siglo XIX, la educación comenzó a estructurarse de manera más eficiente como respuesta a los requerimientos de la sociedad industrial. Este proceso implicó la organización del conocimiento, la clasificación de contenidos y la planificación del aprendizaje en etapas, lo que puede entenderse como una forma incipiente de logística educativa. Gewirtz y Beach, 2004. La necesidad de ampliar el acceso a la educación trajo consigo nuevos desafíos, ya que ya no bastaba con formar a una élite, se requería un sistema capaz de atender a grandes grupos de estudiantes. En este contexto, surgieron pensadores como John Dewey, quien promovió una educación activa, centrada en la experiencia del estudiante. Dewey, 1916, sostenía que se aprende haciendo y que la escuela debía formar ciudadanos críticos, capaces de adaptarse a una sociedad en transformación. Paralelamente, María Montessori propuso una pedagogía que respetara los ritmos individuales del niño, fomentando su autonomía en un entorno preparado para el aprendizaje. Montessori, 1949. Estas ideas dieron origen al movimiento de la Escuela Nueva, el cual buscaba romper con los métodos tradicionales basados en la memorización y la disciplina rígida. No obstante, aunque hoy se habla de metodologías activas, participación estudiantil y uso de tecnologías, en muchas aulas persisten prácticas convencionales, filas, dictado y poca autonomía para el alumno. Invernón, 2017. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Cuánto hemos avanzado realmente en la transformación de nuestras prácticas educativas? Para resolver este interrogante es importante analizar el tema que viene a continuación: la revolución tecnológica y sus efectos logísticos. Avanzando al siglo XX, la revolución tecnológica empezó a redefinir nuevamente las dinámicas logísticas de la educación. La invención de la televisión, la radio y más tarde la informática y el Internet abrió nuevas formas de organizar y distribuir los contenidos. Los sistemas educativos empezaron a incorporar la tecnología no solo como una herramienta complementaria, sino como un base estructural para la distribución del conocimiento. Aquí es donde la pedagogía logística se encuentra con la digitalización. La lógica de los desarrollos educativos, al igual que en el pasado, tiene que adaptarse a los nuevos contextos tecnológicos, llevando a la creación de plataformas de educación a distancia y aprendizaje en línea, y generando un debate sobre la accesibilidad y la equidad en la educación. Lo que ha llevado a realizar un análisis del impacto de las tecnologías actuales en la educación así, el impacto de las tecnologías actuales. En la actual era digital, el conocimiento se reorganiza a través de nuevas dinámicas impulsadas por plataformas virtuales, el aprendizaje autónomo y herramientas tecnológicas. Estos recursos han transformado los procesos educativos, permitiendo la personalización del aprendizaje, la adaptación al ritmo individual y el acceso casi ilimitado a la información. Salinas, 2012. No obstante, esta transformación también plantea retos significativos. ¿Cómo estructurar el conocimiento en un entorno sobresaturado de datos? ¿Cómo garantizar una tecnología inclusiva que atienda la diversidad de contextos socioeconómicos? En América Latina, resulta imprescindible considerar las reflexiones de Paulo Freire. Su pedagogía crítica propone una educación que no se limita a la transmisión de saberes, sino que fomenta la construcción colectiva del conocimiento mediante el diálogo y la participación activa del estudiante. Freire, 1970-2021.
Para él, educar es un acto profundamente político, entendido no desde la militancia partidista, sino como una acción transformadora ante la desigualdad y la injusticia. En este sentido, la propuesta freiriana mantiene plena vigencia. En un escenario donde persisten las brechas digitales, el hambre y la exclusión, la educación debe ser consciente y comprometida. Como lo plantea Freire, 1970-2021, el docente no puede ser neutral ante realidades tan dispares. Educar implica tomar postura desde la esperanza y la responsabilidad social. Luego del trasegar por las diferentes épocas y los temas tratados dentro del contexto de la academia, se puede concluir que, hoy, el verdadero desafío educativo no es solo avanzar en lo pedagógico o logístico, sino asegurar que dichos avances sean realmente inclusivos y equitativos. No podemos seguir reduciendo la educación a la simple transmisión de contenidos. Debe ser una experiencia transformadora, donde la tecnología se integre de forma ética y significativa. Frente a esta revolución digital, urge cuestionarnos: ¿estamos usando la tecnología para humanizar el aprendizaje o solo para optimizarlo? Volver la mirada a la historia pedagógica no es retroceder, sino rescatar ideas que, repensadas desde los retos actuales, pueden guiarnos hacia una educación más justa y consciente. La tecnología no puede ser un fin en sí mismo. Su verdadero valor está en cómo contribuye a democratizar el conocimiento y a responder a las reales necesidades del siglo XXI. Solo así construiremos una educación que transforme, incluya y dignifique. Gracias por haberme acompañado en este recorrido. Espero que estas reflexiones te inspiren, te cuestionen, o al menos te inviten a seguir explorando. Esto fue La educación en la era digital. Reflexiones sobre los desarrollos educativos y pedagógicos logísticos. Nos escuchamos en el próximo episodio.